Bienvenidos, en este video vamos a desarrollar la integración por partes. Eso es un método que usualmente se aplica a expresiones dentro de las integrales, las cuales se estén multiplicando entre sí. Es decir, que vamos a observar productos dentro de las integrales o factores dentro de las integrales. La fórmula general para aplicar la integración por partes es la siguiente. La integral de u de b, aquí la tenemos, es igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Cómo se aplica esto? Entonces vamos a mirarlo por medio de un ejemplo. Hay una integral, aquí se abre la integral y aquí se cierra, ¿sí? Esa integral tiene dos factores, el factor 1 sería x al cuadrado y el factor 2 sería e a la x. Ahora, lo primero que tengo que identificar son los factores, ya los identifiqué, el 1 y el 2. Luego se escoge un factor para derivar, al cual vamos a llamar u, y el otro factor para integrar, al cual vamos a llamar db. La recomendación es que cuando nosotros escojamos un factor para derivar, ese factor pues simplifique la expresión. Entonces el que vamos a derivar y vamos a llamar u debe simplificar la expresión, y el que vamos a integrar pues digamos que puede ser cualquiera de los factores, no hay problema. Ahora miremos, yo elijo a x a la 2 porque sé que cuando lo derive pues él se le va a bajar el grado 2 y va a quedar x a la 1. Mientras que nosotros sabemos que la derivada de e a la x no proporciona ninguna simplificación. Por eso se elige el factor 1 como u y el resto de la expresión e a la x de x como el db. Entonces tenemos que u es igual a x al cuadrado y que si derivamos a u pues obtenemos du, y si derivamos a x al cuadrado pues obtenemos 2x de x. Aquí lo tenemos. Ahora por el otro lado. Dijimos que db es igual a e a la x de x, que era lo que sobraba de esta expresión. Ahora, la integral de e a la x es e a la x, y la integral de db pues lo convierte en b. ¿Listo? Ahora, miremos que en la fórmula general, con lo primero que arrancamos es con u por b. Entonces vamos a multiplicar esta expresión de acá con esta de acá. Entonces x al cuadrado por e a la x es nuestro primer pedazo de la respuesta, aquí lo tenemos, ¿sí? Y luego vamos a aplicarle menos, que viene de aquí de la expresión, aquí está. Y vamos a integrar b por du. ¿Quién es b? E a la x, y du 2x de x. Entonces ponemos 2x por e a la x, 2x e a la x. Por dx, pues aquí lo tenemos. Esta nueva integral que se plantea acá, la tenemos que resolver también por partes. Entonces lo único que hicimos del paso anterior o de este paso al siguiente fue sacar este 2 como constante por fuera de la integral. Vamos a ir a la siguiente pantalla. Nos centramos en la integral que nos quedó. Recordemos que es esta que marqué anteriormente, que se resolvía por partes, ¿sí? Entonces vamos a resolver la integral por partes. Nuevamente se elige una u y un db. En este caso volvemos a elegir u como x porque sabemos que la derivada de x es 1. Entonces derivada de u, derivada de x. Ahí lo tenemos. db entonces volvería a ser e a la x de x, y la integral pues e a la x. Volvemos a multiplicar cruzado u por b, que sería x por e a la x, que estaría aquí. Y luego multiplicamos, o hacemos la integral mejor, de menos b por du, o sea, e a la x por dx. Y aquí tenemos este otro segmento. Esta integral ya la hemos hecho 2 veces y sabemos que su resultado es e a la x. Entonces este resultado que nos da x por e a la x menos e a la x, que es la integral de e a la x, lo vamos a sustituir en la integral original. ¿A cuál me refiero? Entonces es a esta integral original, la que llevábamos aquí, ¿sí? Este pedacito que está en azul es lo que vamos a sustituir por la respuesta que acabamos de obtener, que es esta de acá.
Entonces básicamente la integral de x al cuadrado e a la x de x es igual a x a la 2 e a la x menos x e a la x menos e a la x más una constante. Como hay un factor común acá, e a la x lo podemos sacar y pues nos quedamos con x a la 2 menos x menos 1 más una constante, y esa sería la respuesta. Miremos otro ejemplo. Este ejemplo entonces contiene dos expresiones que se están multiplicando entre sí. Podríamos decir que este es el factor 1 y este es el factor 2. Nosotros elegimos entonces a quién vamos a derivar y a quién vamos a integrar. En este caso, pues digamos que la elección, ninguno de los dos que escojamos representa una simplificación, ya sea porque si derivo a e a la x, pues obtengo e a la x. Y si derivo el seno, pues yo sé que eso me va a dar un coseno, entonces no obtengo ninguna simplificación. Entonces arbitrariamente yo escojo e a la x como la derivada, ¿sí? El que voy a derivar. Entonces derivada de e a la x, e a la x, derivada de u, y el e a la x lo acompaño con un dx. Como lo que no usé fue el seno de x y el dx para derivar, entonces eso es lo que voy a integrar. La integral del seno de x es igual a menos coseno de x. Y nuevamente usamos la fórmula u por v, que sería entonces e a la x por menos coseno de x, que lo tenemos acá, menos la integral de v por du. Entonces recordemos que este es v y este es du, y entonces hacemos la integral de menos eso. ¿Listo? Volvemos nuevamente a operar signos. Menos por menos da más, y pues reorganizamos la respuesta. Volvemos a encontrarnos con una integral de coseno de x por e a la x, y aplicamos nuevamente la integral por partes. Entonces a u lo escogemos como e a la x, y de u nuevamente vuelve a ser e a la x de x, y de b lo vamos a escoger como coseno de x, que lo traemos de aquí y de acá. Derivamos esto, integramos de b, nos va a dar b, integral del coseno es seno de x. Volvemos otra vez a aplicar la fórmula u por v, e a la x por seno de x, aquí la tenemos, y menos la integral de b por du. Entonces esta sería esta que tenemos por este lado, e a la x por seno de x dentro de la integral. ¿Listo? Ahora notemos que esta integral que está aquí y esta que está acá son la misma integral, así que las vamos a llevar al mismo lado y las vamos a sumar. Entonces esta está restando, pasa al otro lado a sumar. En este caso entonces las sumamos, y si tenemos una integral que es igual a la otra, en la suma pues nos va a dar dos veces la misma integral. Y por el otro lado pues lo que hacemos es que aquí nos damos cuenta que hay un factor común que es e a la x. Lo sacamos y reorganizamos. Entonces ponemos primero el seno positivo y luego el coseno negativo. Ya cuando tenemos el 2 acá, está multiplicando, baja a dividir y obtenemos la respuesta. Listo. Para cerrar este video, entonces hay otro método que se llama el método tabular, pero solo se aplica a estructuras de la forma x a la n coseno de mx, o x a la n seno de mx, o x a la n e a la mx, ¿sí? Lo importante es que n es entero positivo. Listo, va a ser un entero positivo. Si nos llega a salir una exponente a la x que no sea un entero positivo, pues no vamos a poder usar el método tabular. Entonces, ¿en qué consiste el método tabular? Vamos a realizar una tabla, como la que está presentada aquí. En esa tabla vamos a dejar una columna de signo, una columna de derivada y una columna de integral. Y elegimos qué es lo que vamos a derivar y qué es lo que vamos a integrar. ¿Listo? La derivada, entonces vamos a escoger nuevamente algo que se simplifique al derivar.
y notamos que la x a la 4 pues se puede ir simplificando hasta un 0 si la voy integrando, si la voy derivando, perdón. Y la integral pues escogemos el resto para integrar. Entonces escogimos ya la x a la 4 para derivar y el seno de x para integrar. Hacemos las derivadas de x a la 4. X a la 4 derivada 4x a la 3. Luego el 3 baja y multiplica al 4, lo vuelve 12x a la 2 en la siguiente derivada. Luego el 2 por 12 multiplica, da 24x, que es la siguiente derivada. La derivada de 24x es 24 y la derivada de 24 es 0, por ser una constante. Luego al frente, al lado izquierdo, ponemos los signos. Entonces vamos intercalando más, menos, más, menos, más, menos hasta alcanzar el nivel del 0. ¿Sí? Y las integrales las vamos a hacer también de igual manera. Entonces al frente, al lado derecho, la integral, ponemos el término que vamos a integrar, que es el seno de x. Lo escogimos desde el principio. La integral del seno es menos coseno. Luego el signo que tengo acá lo sigo sosteniendo. La integral del coseno es seno de x. Luego el signo que tenía arriba lo sigo manteniendo. La integral del seno es menos coseno de x. Menos por menos da más. Por eso ya no aparece el signo en la siguiente línea. La integral del coseno es seno y la integral del seno es menos coseno, como habíamos visto al principio. Ya para presentar la respuesta, pues lo que vamos a hacer es seguir esta ruta que tracé en verde. Nos vamos por acá y luego bajamos a la línea inmediatamente al siguiente. Entonces operamos signos, más, por menos, da menos, que es este menos de acá. Y multiplicamos x a la 4 coseno de x, aquí está el término. ¿Listo? Luego operamos nuevamente signos, menos, por menos, da más. Aquí tendríamos el más. Y volvemos a operar 4x a la 3 por seno de x, y aquí tenemos la operación. Volvemos nuevamente a operar signos, más da más, por menos da menos, por otro menos da más. Por eso nos dio más acá. Y operamos 12x por coseno de x, pues aquí lo tenemos, 12x al cuadrado. Luego operamos signos, menos por más da menos, por más da otra vez menos y por esto nos da menos aquí. 24x por seno de x, que estaría acá. Por último nos vamos a la última ruta. Más por más da más, por menos da menos, ese lo obtenemos aquí. Y 24 por coseno de x, pues da 24 coseno de x, y le agregamos la constante y ya esa sería la solución. Muchas gracias.